desde mis mayores, desde mis antepasados. Por lo tanto, la fe, su fe tiene raíces generacionales o también en conexión al pueblo del pacto. Y aquí tenemos la definición del pacto, que es la transmisión del temor del Señor de generación en generación. Y hoy día es necesario que recordemos esto de nuevo, que necesitamos no solo, quiero tener más fe, yo quiero ser más santo, yo quiero crecer más en el Señor, que no solo es para ti, tienes que transmitirlo a la siguiente generación fielmente. Y cuando entiendes el compromiso que tienes delante de Dios, de que esto no se quede en ti, sino que lo transmitas a otras personas, vas a procurar más conocer la palabra, vas a ser más responsable con tu tiempo, vas a buscar más del Señor. Porque si empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, empezó con uno, con 12, con cientos, con miles y miles y miles, y se transmitió. ¿Qué estamos haciendo nosotros para transmitirlo? Y transmitirlo fielmente. Es importante decir que el primer agente de transmisión no es la iglesia, es la familia. La historia de la salvación es una historia que va de familia en familia. Si no, cogéis el Génesis y lo veréis. Por lo tanto, si como padre no estás enseñando a tus hijos la palabra, estás pecando. Si como madre no estás transmitiendo el temor del Señor a tus hijos, estás pecando contra Dios y contra ellos. Y nos preguntamos, ¿qué nos está pasando con las nuevas generaciones? ¿Por qué no se diferencian en nada del mundo? ¿Por qué hablan como ellos, visten como ellos, andan como ellos, van al mismo sitio que ellos? ¿Por qué no tienen nada de apetito espiritual estos jóvenes? ¿Por qué no les apasiona el Señor? La respuesta es que no se les ha transmitido nada de valor. Los hijos y los jóvenes perciben aquello que sus padres valoran. Os ven. Igual que los niños pequeños nos pueden ver a nosotros los jóvenes. ¿Cómo lo consiguen ver? Pues por el tiempo que dedican, por su dependencia a esa fe y a ese Dios. Cuando tienes un problema, ¿hacia dónde vas? ¿Vas a pedir consejo a un amiguito? ¿O te pones de rodillas a orar al Señor? ¿A quién vas? Por su vivencia de esa fe, cómo ven que vives tu fe, cómo aplicas la palabra a tu vida, por la perseverancia en el tiempo, en esa fe, cuánto tiempo llevas en la fe y cómo ven tu evolución en la fe. ¿Te ven igual que hace 20 años? ¿Te ven igual que hace 5 años? ¿Te has consagrado más al Señor? ¿Lo ven en ti? Y aunque tenemos que recordar que la salvación es del Señor, es cierto, pero eso es del Señor, y actualmente estamos hablando de nosotros, de nuestra responsabilidad. El Señor hace su parte y la hace perfectamente. Él salva. Pero nosotros tenemos que ser responsables. Por tanto, si no sabes cómo realizar tu función de enseñanza como sacerdote de tu hogar, pide ayuda a tus pastores. Y en este año tenemos una gran oportunidad. Ya sabéis que estamos esperando que algún hermano abra su hogar para que podamos hacer estudios bíblicos por las casas y bendecir así los hogares con la palabra del Señor, y también poder invitar gente no creyente a estos estudios. Tenéis esa oportunidad, piensa que será una bendición para ti y para tu casa. Pero el aspecto que más destacaría de la transmisión de esta fe es lo que dice en el versículo 5. La fe no fingida. La fe no fingida. La fe no hipócrita. Lo que tal vez destacaría más de mis padres de nuestros padres, porque está John aquí, es su autenticidad. Es su autenticidad. No hay apariencia en su fe. Lo que vemos en la iglesia, lo que vemos en el culto, su pasión por Cristo, así son en casa. Así han sido siempre en casa. Son auténticos, son pecadores como tú y como yo, pero son fieles al Señor, son auténticos y no intentan fingir. Hay frutos espirituales en su vida, lo vemos. Hay una perseverancia durante todos los años y a través de todas las pruebas en la fe. Su fruto es evidencia de que es auténtico, que son nacidos de nuevo. Ese es el término. No creyentes o, ¿sabes?, religiosos, no. Son nacidos de nuevo. ¿Qué significa? Han sido regenerados por la obra del Espíritu y por la palabra de Dios. Y ahí se ve la diferencia. No hay máscara, no hay apariencia. No transmiten frialdad.
Cuando leen la palabra creen que es palabra de Dios. Cuando oran al Señor creen que hay un Dios que les escucha. Cuando cantan al Señor creen que hay un Dios que se deleita, como decía Jonathan en esa canción. Es vida espiritual genuina y auténtica. Y eso nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos sentido en casa. Estoy seguro que su fe no es fingida. Y eso tiene un poder y una repercusión sobre los hijos tremendo, no los podéis imaginar. ¿Por qué? Porque cuando yo quise, o el Señor movió en mi corazón curiosidad por esa fe, por ese Cristo, yo no me acerqué para simular nada, para hacer teatro. Yo buscaba ese Dios verdadero, el Dios verdadero de mis padres. Y Él se reveló a mí por su misericordia. Pero el acercamiento a esa fe fue muy diferente. Por tanto, ¿transmites una fe fingida a tus amigos, a tus hijos, a tu familia, a tus cercanos? O por otro lado, ¿llegas a confundir al más ateo de tus amigos con pasión por tu fe? ¿Les llegas a confundir? Que digan, wow, pues por tu pasión, solo por tu pasión ya creería. Necesitamos hombres y mujeres así, de forma urgente. Y yo deseo ser uno de estos hombres. Esa es mi oración y mi reto. Continuemos en el versículo 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aunque Pablo reconoce que la fe de Timoteo no era fingida, le dice, no te relajes. Primeramente porque debe ocuparse de su salvación con temblor y temor. Y en segundo lugar porque la fe no es para ti. O sea, la fe no es para estancarla. Somos ríos de agua viva, no somos un estanque que se pudre. La fe no es para estancarla, es para transmitirla. Por eso le hace un llamado a la responsabilidad. Timoteo recibió un don, posiblemente de enseñanza, de predicación. Y fue comisionado por Pablo para esta misión, para transmitir este evangelio. Y cuando le dice que tiene que avivar el don, se refiere que tiene que afinar su instrumento. Que no es otra cosa que estudiar su palabra. Estudiar la palabra de Dios, recordando siempre el verdadero evangelio. Si Timoteo recordaba el verdadero evangelio, iba a salir de su desánimo, de su cobardía, de su temor, iba a ser lleno del poder que necesitaba para superar esa prueba. Podemos tener una actitud cobarde o una actitud valiente. Vamos a ver qué significa ser valiente según la palabra de Dios. Porque no solo se refiere a poder, habla de más cosas. No nos ha dado Dios espíritu, aquí espíritu no es Espíritu Santo, es nuestra actitud, una actitud o una mentalidad. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la necesidad de que los jóvenes dejen de ser jóvenes y empiecen a ser hombres y mujeres. Veía un vídeo de Paul David Washer y mostraba claramente, por la palabra y por la cultura, que el concepto de adolescencia es un invento de la psicología moderna. No existía la adolescencia anteriormente. O eras un niño, o eras un hombre. Pero nos encontramos con un nuevo concepto, adolescencia, o jóvenes, como queráis decirlo. Y el joven normalmente es aquel que quiere los privilegios del hombre sin los compromisos del hombre. Papá, dame pelas que voy de no sé qué, ¿no? Son niños que quieren ser hombre a medias. A medias. Por tanto, Pablo escribe a un joven que en su tierna edad tiene que asumir ser un hombre de Dios. Y a cualquiera le daría pánico, ¿no? Con lo que se tendría que enfrentar Timoteo. Y a favor de Timoteo tenemos que decir que su situación era mucho más difícil que la nuestra. ¿Cómo se encontraba Timoteo? Había críticas, había murmuraciones, unos habían abandonado a Pablo y a Timoteo, otros estaban en prisión como el mismo Pablo, otros habían sido crucificados. Era normal en parte que Timoteo estuviera desanimado, abatido, confundido, apático, con cierta actitud de cobardía.